a partir del vector posición, si yo hago su primera derivada, reboto en el vector velocidad. ¿Sí? Y si esto lo vuelvo a derivar, reboto en el vector aceleración. ¿De acuerdo? Entonces esta secuencia sí es derivada. Primera derivada del vector posición, segunda derivada del vector posición. ¿Sí? O primera derivada del vector posición y primera derivada del vector velocidad. ¿Sí? Decir primera derivada del vector velocidad es equivalente a decir segunda derivada del vector posición. Estas tres cuestiones son iguales. La aceleración es la primera derivada de la velocidad, o la aceleración es la segunda derivada del vector posición, o la velocidad, perdón, la segunda derivada del vector posición también. ¿Estamos bien? Hacia abajo. Pero también esto funciona al revés. Si yo, dada la aceleración, quiero llegar a la velocidad, integro. Y desde la velocidad quiero llegar a la posición, integro. ¿Sí? Entonces ahí vamos a jugar. Derivar e integrar. Derivar. Y esto es un invitado. La rapidez. ¿Sí? Que normalmente se usa. Pero ¿qué es lo que es? Es el módulo de la velocidad. El común y corriente, la gente dice voy a 30, me fui a Viña a la velocidad de 120 km por hora. ¿Sí? Está cometiendo un error desde la física. ¿Sí? Lo que ella es la rapidez. Pero nadie dice me sacaron un parche porque andaba a una rapidez de 130. ¿No? Hoy me pillaron a 120 km por hora, la velocidad me sacaron un parche. ¿Sí? Pero uno que es más finito, velocidad es un vector. Tres cuestiones. Dirección, magnitud y sentido. ¿Sí? ¿Estamos bien? La magnitud es la rapidez. Listo, ejemplos. Uno. Hallar el vector de velocidad y aceleración de una partícula que se mueve a lo largo de la curva C del plano. Descrita por aquí va. Y doy el vector posición.
Bien. Ajá. ¿Y por qué le puso vector posición abajo? ¿Es el segmento ese? No, no. Esto es el vector posición. Todo eso. Todo. Ah, ya. ¿Sí? Entonces, solución. Busquemos la velocidad. La velocidad es la derivada, es la primera derivada del vector posición, ¿sí? Derivemos. Entonces, derivamos cada una como si la otra no existiera. La constante queda afuera, 2 por la derivada del seno, coseno de t medio por un medio, ¿sí? Según i, más el 2 queda afuera por la derivada del coseno menos, entonces aquí queda menos seno de t medio según j. Se va el 2 con el 2, se va, perdón, y aquí un medio. Y se va el 2 con el 2, ¿sí? Ya. Entonces, en limpio, la velocidad sería coseno de t medio según i menos seno de t medio según j. ¿Bien? La aceleración. La aceleración es la segunda derivada de r, ¿sí? Y que ya tengo la primera, así que la vuelvo a derivar. Entonces derivemos. Lo voy a colocar así. Entonces quedaría, derivo coseno. Al derivar coseno, menos seno de t medio por un medio. Lo coloco delante, según i. Menos la derivada del seno, coseno de t medio por un medio según j. ¿Está de acuerdo? Sereno. Ya, fin del problema. Agreguémosle algunas cositas para ir entendiendo. Por ejemplo, ¿cuál será la rapidez? Entonces, la rapidez es el módulo del vector velocidad. ¿Sí? Y el módulo del vector velocidad es raíz cuadrada componente coseno cuadrado de t medio más seno cuadrado de t medio.
Era menos, pero el cuadrado va a quedar positivo, ¿sí? Bien. El cuadrado está sobre la función, no sobre el ángulo. Y por trigonometría simple sabemos que coseno cuadrado más coseno cuadrado es 1. Entonces eso es raíz de 1. Y la raíz de 1 es 1. Ah, miren, salió rapidez constante. No, que va en función del tiempo. 1. Le voy a colocar unidades para que tenga sentido físico. Metros, partido por segundo, podría haber sido kilómetros, partido por hora, millas. Entonces, vamos a ver qué vamos a ver. Miren, en este problema, la rapidez constante. ¿Sí? El tipo nunca se fue más rápido y más lento, a eso. Ya. Entonces, esta era la rapidez. Esta es la aceleración. Es el vector aceleración. Y este es el vector velocidad. Este no es vector, es rapidez. ¿Estamos bien? Estamos bien. Dice, hallar el vector velocidad, ya está listo, y aceleración, está listo, de una partícula que se mueve a lo largo de una curva C. Me gustaría saber qué tipo de curva es. Eso se llama trayectoria. ¿Sí? Determinemos la trayectoria. Ya. Entonces, la trayectoria tiene que ver... ¿Por dónde anduvo? Miren. Ahí. ¿Te fijas? No sé. Salgo del estacionamiento, de está allá, de acá, me doy la vuelta y me vuelvo aquí y me vuelvo a meter el estacionamiento. ¿Sí? Esa fue mi trayectoria, por ejemplo. Otras trayectorias no, sale y se va para el centro. Otra sale y se va hacia allá. ¿Sí? Diferentes trayectorias. ¿Por qué la fórmula de rapidez quedó la raíz de coseno más c al cuadrado? Porque es la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado. Pero la componente fuera en este caso de la velocidad de la luz. Claro, y al cuadrado. Ah, ¿Sí? Cualquier número al cuadrado es positivo. ¿Sí? Menos 3 al cuadrado, 9. Menos 20, ¿sí? Menos con menos va a quedar más. ¿Sí? El cuadrado absorbe el signo. Propiedad de la potencia, ¿sí? Una propiedad de potencia. Si la base es negativa y el exponente es par, queda positivo, ¿sí? Si la base es negativa y el exponente impar, queda negativo. ¿Sí? Ya. Hablando de la trayectoria. Entonces, para ver la trayectoria, normalmente nosotros la dibujamos en un plano cartesiano. X, Y, C. ¿Sí? Dice, mira, por aquí va, dice, ¿sí? ¿Y qué me va diciendo la trayectoria? El vector posición, ¿sí? Dice, mira, en el tiempo 0 está aquí, en el tiempo 1 está aquí, en el tiempo 2, y voy haciendo el dibujito. ¿Estamos bien? Excelente. Entonces, el vector posición me dice por dónde anduvo el puente. Ahora dice la posición, me dice aquí está, más allá, más acá, ¿sí? Viene el auto, salgo del estacionamiento, tiempo 0. Dicho andar el cronómetro. En 7 segundos estoy en la esquina. En 10 segundos más en la otra esquina. ¿Sí? A medida que queda el tiempo me va diciendo dónde voy. Desde el origen. Y después yo voy a dibujar. Ya. Pero para dibujar aquí necesito X e Y. Y no está en ninguna parte. No hay X y Y.
Pero sí estamos. ¿Dónde? En el vector posición. ¿Cuál es la definición? Partimos esta clase diciendo que el vector posición era, en general, R en T era X en T según Y más Y en T según J. ¿Sí? Y antes de eso, ustedes escribieron que el X estaba en función del T y el Y estaba en función del T. Ahí está el X y ahí está el Y. ¿Sí? ¿Estamos bien? Para este efecto, ¿cuál es el X? ¿Y cuál es el Y? ¿Estamos bien? Están escondidos. Ecuaciones paramétricas se llaman. Aquí estamos. Ecuaciones paramétricas serían X igual 2 seno de T medio y el Y igual 2 coseno de T medio. ¿Sí? Pero yo para poder dibujar necesito cómo está relacionado el X con el Y. ¿Sí? No me interesa nada entero. Así que tengo que eliminar T. Y tiene que aparecer puras X ahí. Entonces eliminémosla. Como quiera. No se la agarre la foto. No, matemáticamente. Por ejemplo, se me ocurre lo siguiente. E elevado al cuadrado eso y E elevado al cuadrado eso. Sigamos. Va a quedar X cuadrado igual 4 por seno cuadrado de T medio. ¿Les parece? Lo que estoy agregando al cuadrado es la función, ¿sí? El Y al cuadrado igual 4 por seno cuadrado de medio. Ahí vamos. La próxima que hizo eso. Lo agrandó, ¿no es cierto? La idea era achicarse. Sumemos. Veamos. Término a término. X cuadrado más Y cuadrado igual 4 seno cuadrado de T medio más 4 coseno cuadrado de T medio. ¿Estamos bien? Se ve clarito ahí que el 4 está en común. Y puedo factorizar en 4. Factoricemos en 4. X cuadrado más Y cuadrado igual 4 factor de seno cuadrado de medios más coseno cuadrado de medio. ¿Cierto? ¿Sí? Y por trigonometría, seno cuadrado más coseno cuadrado del mismo ángulo es 1. ¿Va? Y 1 por 4, 4. ¿Se fue? Ecuaciones cartesianas del problema en cuestión. Ecuaciones paramétricas. Parámetro T. Tiempo. X e Y. Entonces, si vengo aquí al estacionamiento y instalo el sistema de coordenadas, ubico el 0, empiezo a perseguir el tipo. ¿Sí? Ya, ¿y esto qué es? Por ejemplo, si hubiese salido esto, y igual 2x más 1, ¿qué es? Una línea recta, ¿sí? Así está relacionado el y con la y. Una línea recta dependiente 3 positivo va subiendo y corta el eje 1, ¿sí? ¿Qué es eso? Es una parábola. Parábola, no. No. Aquí es donde empiezo a cobrar
su pasado de geometría analítica, Geometría. que en alguna parte la hizo. Ah, eso me refiero, ¿no? Los que hicieron electivo tercero y cuarto medio en el colegio, están no saben. Los que no están perdidos. Conferencia. Por lo tanto, como cada uno sabe qué tan perdido está en el cuento, ¿sí? W. Yula. YouTube o Google. Hay algunas clásicas que usted tiene, le muestran la ecuación y uno dice, ah, es una línea, lo que acaba de decir, ¿no es cierto? Le muestran otra y dice, ah, es una parábola. Entonces, una circunferencia, son clásicas. Tiene que tener la habilidad de que la mira y sabe, o sospeche. Línea recta. ¿Sí? Mira, tiene pendiente positiva para arriba, no, pendiente negativa para abajo. Ah, no, mira, tiene pendiente, no tiene pendiente, paralela. O pendiente infinita, entonces va para arriba. ¿Sí? Dejarse bien ahí. Parábola. Ah, mira, parábola para allá, parábola para acá. Función, parábola. ¿Sí? Ah, pero parábola así o parábola así. Nueva función parábola, tres parábolas. Línea recta, parábola. Circunferencia. Ah, la circunferencia. No es una función, pero sí. No, ¿sí? Ahí está. Elipse. Ah, elipse. Hipérbola. ¿Estamos bien? Pues son como las clásicas. Cónicas se llaman. Excepto la línea. Cónica. Si lo lee cónica, las ecuaciones, sale 500 hojas, no, usted selecciona lo mejor. ¿Sí? Imprime. Torpeo grande. Si no, va a estar en la luna. Ya. Esto es, claro, una circunferencia. ¿Y cómo me di cuenta? Porque en su disco duro debía haber estado esto. La ecuación canónica de una circunferencia, ¿sí? ¿Estamos bien? La ecuación canónica de la línea recta es esta. ¿Sí? Canónica porque me da información para el gráfico rápidamente. Pendiente y corte con el eje Y, ¿sí? Esta voy a cambiar las letras para que no. También es una línea, ¿sí? Pero esa es la ecuación general. Sí, espejo Y, reboto en esa, ¿sí? Si usted tiene que buscar las ecuaciones canónicas o las principales, nada menos, ¿sí? Ya. La ecuación canónica que representa una circunferencia es esta. X menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual radio al cuadrado. Donde el centro de la circunferencia es h, k y el radio es el radio. ¿Por qué? Porque para dibujar una circunferencia lo que usted necesita es el centro y el radio. ¿Sí? Mire, un compás. Voy a hacer una circunferencia. ¿Ya? ¿A dónde? Aquí. Y abre el radio y hace la circunferencia. ¿Vamos bien? Ya. Para hacer una línea recta necesita 2 puntos. Y de ahí salió toda la ecuación. Punto aquí, punto acá. Tiro y sale toda la ecuación. Ya. Esto es. Profe, yo no tengo H y K, ¿qué hago? Qué bueno, 0. O sea, el centro de esta es 0, 0. ¿Y el radio, profesor? Dos. No, 4 no. 2. 2. ¿Sí? Escribo esa en versión canónica. X menos 0 al cuadrado más y menos 0 al cuadrado igual 2 al cuadrado. ¿Sí? Tengo la misma locura escrita, lo que pasa es que aquí le robo el centro y el radio. Porque si tengo el centro y el radio hago el dibujo. Me dice, mire, vaya al centro 0, 0, ahí. Y ahora radio 2. Ah, perfecto, radio 2 y hago la circunferencia. Ya, hagamos.
Entonces, estoy con regla, bonito, yo lo mejor posible. Yo he hecho. Ya, dame. Ya, ahí está el 0, ahí va a estar el 2, el 2, el menos 2 y el menos 2. ¿Estamos bien? Usted en el cuaderno puede hacerlo con los cuadraditos, ahí me quedo más o menos. Es un poquito más arriba, pero ya. Esa partícula que estamos hablando se mueve aquí. ¿Estamos de acuerdo? Ya. ¿Sabe qué? Me gustaría saber dónde está para el tiempo cero. Estará aquí, 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 ahí, acá. ¿Dónde? ¿Dónde? Si está. Se eche a mandar, ¿dónde está? Después que la ubico, quiero la velocidad, el vector velocidad en el tiempo cero. Y la aceleración en el tiempo cero. Y después vamos a pedir en otro tiempo para ver hacia dónde se mueve. Listo. Entonces, para el tiempo cero, a la t igual 0, quiero el vector posición. La borré el fórmula, pero por ahí debe estar. El vector posición lo voy a reescribir aquí. En general era 2 seno de t medio según i más 2 coseno de t medio según j. Ese es el dato que me habían dado, ¿sí? Ahora lo quiero para un tiempo cero. ¿Listo? Comenzamos. Para el tiempo 0 segundos. ¿Sí? Justo donde echar a andar el cronómetro. 2 veces el seno es 0. Y el seno es 0. Lo vamos a escribir. 2 por seno de 0 según i más 2 por coseno de 0 según j. Porque 0 partido por 2 es 0 y queda 0, ¿sí? Ya, con calculadora, seno de 0, ¿cuánto sería? 0 y coseno de 0, 1. Y 2 por 0 es 0, 0i más 2j. Encontré la posición. Con precisión. Pero ¿sabe que lo voy a poner como par ordenado para darme cuenta ahí en donde estoy? Porque con par ordenado me doy cuenta, me puedo ubicar en el plano cartesiano. Entonces se llama esto 0,2. Ahí está. Voy a dibujar el vector, que ya lo sé dibujar, 0,2 es fácil dibujar, dibujemos. ¿Sí?
Entonces, ¿cómo se dibuja el vector? Una flechita, ¿sí? Sí. 0 por el X y 2 por el Y. Oh, aquí está. Ahí. ¿Dónde está la figura? Ahí. Entonces, supongamos que aquí está el 0, 0. ¿Dónde está el auto? Y tiene una flecha. Ahí. ¿Sí? O no, estoy allá. ¿Sí? Y se empieza a mover, lo persigo, con el vector posición. Listo. Ahí está el tipo. Veamos el vector velocidad. ¿Dónde estaría ubicado? Ya, por física sabemos que es tangente a la trayectoria. Así que debe estar ahí. ¿Sí? Ahí está la partícula. Tangente es para allá o es para acá. ¿Sí? Veamos dónde está. Ahora el t igual 0 de nuevo entonces. La velocidad. Veamos la velocidad. La forma que nos había dado era coseno de t medio según i más, no, menos seno de t medio según j. Y la quiero en t segundos, en 0 segundos. 0 igual coseno de 0 según i menos 0 según j. Ah, pero el coseno de 0 es 1. Un i menos, que este es 0. 0 j. Listo, lo acabo de ubicar. El vector se llama 1,0. Ahí vamos a decir menos 0. Porque el 0 es neutro, no tiene signo. El único número que no tiene signo. No está ni a la derecha, no está ni a la frontera, por 0, el neutro. Ah, acabo de encontrar el vector velocidad. Lo voy a dibujar. Cuidado, atención. Dibujemos 1 por el X. Ah, aquí está el 1. Y 0 por el Y. ¿Sí? Ah, este es el vector. Oiga, profe, pero está loco si la partícula está acá y que anda haciendo el vector por acá. ¿Está mal ubicado o no? ¿Sí? Pero los vectores los puedo mover donde yo quiera. ¿Estamos bien? Y la velocidad inherente con el vehículo, con la partícula. ¿Y qué tengo que hacer? Mantenerla, para mover el vector donde yo quiera, tengo que mantener las tres cuestiones constantes. El módulo, o sea, no lo puedo ni agrandar ni achicar. La dirección, de la línea donde está metido. Y el sentido, la flecha. ¿De acuerdo? Perfecto. Por ahí está. No que medio chanfleado, pero ahí. Vector velocidad. Vector posición. Para el tiempo cero, ¿sí? Está ahí y va para allá el vector. ¿Y qué rapidez tiene? 1. Puede ser constante. Claro, el módulo es 1. Ni más grande ni más chico. 1. ¿Estamos bien? Estamos bien. Ah, mira. O sea que está ahí y va para allá. O sea, este cuento está así. A medida que pasa el tiempo. La aceleración. Ah, este es un movimiento circular. La aceleración es centrífuga. ¿Sí? Si no, el tipo se dispara. Se tiende a arrancarse por la tangente siempre. Y nosotros tiramos. Ya, la aceleración
tiene que estar aquí metida. Vamos a ver dónde está. Para el tiempo cero, veamos la aceleración, que no es otra cosa que la segunda derivada de posición o la primera derivada de velocidad. Y eso nos dio, ¿cuánto nos dio? Menos un medio, me corrigen si estoy errado, y menos un medio. ¿Estoy bien? Según I y según J. Me faltaron los I. Y el J. ¿Estoy bien? Bien. Para t igual 0, entonces te quería a en 0 igual menos un medio seno de 0 sub i menos un medio coseno de 0 según j. Ah, pero el seno de 0 es 0, por lo tanto toda esta móvil se va a 0. Y este es 1, 1, por lo tanto se va a un medio. La aceleración para el tiempo cero sería menos un medio. Perdón. 0 según I. Y menos un medio según J. Y eso nos da 0, menos un medio. Bien. Lo dibujamos. 0 por el X y menos un medio por el Y, por aquí. Por ahí estaría el menos 1 y por ahí estaría el menos medio, ¿sí? Ese es el vector de aceleración. Pero está mal ubicado, porque la partícula está allá. Lo tomo y lo instalo. ¿Sí? Perfecto. A ver, ese es el vector de posición y hacia acá, por ahí más o menos, el vector de aceleración. ¿Qué sería arriba El grande, posición? claro, el grande, de que está ahí, posición, y el chiquitito que de ahí para acá, aceleración. Velocidad. ¿Estamos bien? Ya. Y así le puedo ir preguntando para todos los pasados un segundo, 3, 4, 500 horas después. ¿Y dónde está? ¿Sí? Entonces le vamos a preguntar otro para que usted lo haga en un tiempo bonito. Entonces hacer lo mismo para el t igual pi segundos. Oiga, pesado. No, porque se va a salir bonito ahí. Pi, ¿qué es lo que es? 3.14. ¿Cuántos segundos serían? 3,14, 16, etcétera, etcétera. ¿Sí? Estoy en radianes. ¿Sí? Ya. O sea, el t ahora vale pi medio. O trabajo en radiano o en grado. Cuando entro aquí trabajo en grado mejor, ¿sí? Entonces, aquí en radianes, tiempo, segundo, 3,14 segundos, ¿sí?
y lo transformé a grados. ¿Cuántos grados son? 180. 180. 180 partido por 2, 90. Le estoy preguntando el ángulo de 90. Ya se acabó el juego. Podría haberle puesto así, mira. Para el tiempo 3,1416, pero es loco, o sea, ¿eh? Es feo escribirlo así. Entonces mejor lo escribo así, pi. Pero para entrar a jugar el cuento aquí tengo que estar en grado. O también puedo estar en radianes, también puedo entrar con el pi, pero tiene que poner su máquina en radianes. ¿Sí? Si coloca su máquina en radianes, entra el pi, lo digo por 2 hacia el 0, le da el mismo. Ya. Quiero los tres: la posición, la velocidad, la aceleración. Estoy seguro que va a andar con rapidez 1. Donde caiga va a estar con rapidez 1. ¿Sí? Que el vector velocidad va a costar 1. Va a costar igualito que ese. Pero no sé dónde está. ¿Sí? Este vector entonces no va a crecer ni va a achicar. No sé la aceleración. A ver. Sí, parece, no sé. Veamos. El módulo de la aceleración no, siempre va a costar 1 medio. Hay que sacar el módulo de aceleración nivel. ¿Sí? Y el módulo del vector posición también va a estar el mismo. Va a ser 2. Porque claro, si está ahí también vale 2, porque el radio de la circunferencia, ¿sí? Y el fijo. Una posición, velocidad, aceleración, o sea, contigo. La velocidad más o menos antes. ¿Qué pasa? ¿Anda buscando qué? Es que lo había pasado a radianes y quiero devolverlo a grado. D. 3. 2. ¿Te habías metido en radianes? No, arráncate radianes. ¿Me puedes hacer la transformación a mano? Sí, ya lo volví. No sé, ¿Ya volviste? Sí, ya volví porque Sí. vi que se iba a entrar. Además que los ángulos nos sale más natural cuando andamos en grado a todos, ¿sí? Eso hemos practicado re poco en radianes. Pero no está de más hacer esos cálculos en calma en casa, anotando ahí y manejarse bien con la calculadora, ¿sí? Normalmente todas estas calculadoras tienen altas funciones y altas cosas que uno no las desaprovecha. No, nunca. Por ejemplo, todo el cuento de racionalizar, de trabajar en fracción con quebradito y simplificar. ¿Estamos listos? Vamos a ir, profe. Estamos lentos, ¿eh? Y nadie la firma.
Nada, corramos con la fila. ¿Cómo que ven la prima? Hoy está bueno, claro, ¿no? Pero realmente hoy. Legal. ¿En qué lo que le hacen todavía? ¿Lo que hiciste primero? Ah, ya. Primero una hora. Ahí estamos. Supongo. Te dio uno, ¿cierto?
Miremos entonces. Aquí. Entonces, la posición. Se quedaría 2 por seno de pi medio según i más 2 por coseno de pi medio según j. Pi medio es 90, ¿sí? El seno de 90. 0. Ah, no, 1. 1. Sí. Ya. Seno de 90 es 1 y coseno de pi medio 0. Por lo tanto, este cuento nos queda 2i más 0j. En 2,0, ahí está, señores. 2 para el x, 0 para el y. Aquí se encuentra la partícula. Fíjense que en pi segundo se movió de ahí hasta acá. ¿Sí? Con rojito voy a hacer el dibujo. R para pi segundos. ¿Sí? Ahí está la posición. No, estaba allá, no estaba acá. Ahí está. ¿Sí? Veamos que la velocidad. La velocidad va a ser coseno de 90. Me pasé a grados, ¿sí? A ver la versión en grados. Según i menos seno de 90 según j. Dijimos que el coseno de 90 es 0 y ese es 1. Entonces sería 0i menos j. O sea, 0 menos 1. ¿Está bien? Sí. 0 para el x menos 1 aquí. ¿Sí? Chao, lo coloco acá. Vector velocidad en pi. ¿Sí? Rapidez 1. No creció ni chico. Igual. ¿Sí? Nada. Profesor, ¿Y el último? Sí. una consulta. Eso indica el giro. Claro. ¿De qué va si el vector en vez de poner en el lado positivo ponía en negativo? ¿Y el No, otro lado? Claro, no, porque aquí dijo hacia dónde iba. 0,1. No lo puede. Porque ahí usted dice que los vectores se pueden mover a cualquier dirección. Sí, sí. Correcto. Aquí pero ¿a dónde lo instalo? ¿A dónde está la partícula? Pero la partícula igual tiene menos 2, ¿no? No. Primero, partámoslo. Tengo que ubicar la partícula. ¿Quién me da la ubicación? El vector posición. Ya. Primero hice el vector posición en 2,0. Ese me dice, y chao, es ley, ahí está. Y el 2,0, ahí está. Y no está acá. ¿Estamos bien? Sí. Ya. Bien. Y la aceleración. Aceleración en pi igual a menos 1 medio seno de 0 según i menos 1 medio coseno de 0 según j. Eso es 1, eso es 0 y eso me queda menos 1 medio i más 0j o menos 0j si quieres igual menos 1 medio coma 0. Menos 1 medio coma 0. El x, menos 1 medio por ahí y 0 para el y. Por aquí está el vector, ¿sí? ¿Estamos bien? Lo saco y lo instalo acá. Y entonces, aquí abajito de rojo. El aceleración en pi.
¿No? Fíjense que tienen el mismo tamaño porque el módulo sigue siendo igual. Esto al cuadrado más eso al cuadrado bajo raíz. Que igualito a eso al cuadrado más eso al cuadrado bajo raíz. ¿Sí? Un medio. Módulo un medio en ambos. Y el vector posición tiene el mismo módulo también. Módulo de eso. 0 al cuadrado más 2 al cuadrado, 4 raíz de 4, 2. Claro, 2. Y acá el módulo del vector posición también es 2, ¿sí? 2 al cuadrado más 0 al cuadrado bajo raíz. Y se ve en el dibujo. Y puedo tener 2 o 3 lápices ahí para hacer el mono. ¿Sí? O simplemente para el TPI hacer otro dibujo. Entonces, dada la ecuación paramétrica del vector posición, puedo hacer esto. ¿Sí? Por eso que elegí pi para que me dieran poder dibujar a mano aquí al frente. Porque si no elijo pi, por ejemplo, es 3, y tantos segundos, ¿sí? Si fijamos t igual 2 segundos. Ah, lindo, 2 segundos. Tengo que pasar los 2 segundos a grado. ¿Sí? O sea, son 2 radianes, 2 pi radianes. Hacer toda esa conversión es loco. Y con eso meterme ahí y hacer el cálculo. Y me va a dar una tontera, un dato por aquí, con otro por acá, por ahí. ¿Sí? Dibujar eso es difícil. O sea, fobia. Seguramente va a dar un irracional. Por eso ubiqué uno donde me calzara justo y dije yo, no, el primero. Pero en la prueba. Dice la prueba, esa es la Ahí prueba. nos No, pone- lo hice al revés. nos pone el Lo hice al radial. revés. Dije yo, quiero que esté en el punto 2,0. ¿Sí? Me di la respuesta. Fíjense. Dije yo, quiero que esté en el punto 2,0. Por lo tanto, quiero que el 2 seno de t medio cueste 2. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Y entonces se van ahí y quedaría seno de t medio igual 1. ¿Qué ángulo someto aquí para que me dé 1? 2, 90. 90. ¿Sí? Ah, pero necesito meterlo aquí y dividirlo por 2 y me dé 90. 180. ¿Está bien? Si pillemos el tiempo, ¿qué tiempo ha transcurrido? Bajo esa misma lógica, ¿qué tiempo ha transcurrido para que esté ubicado aquí? Para que esté ubicado aquí ha transcurrido 3,1416 segundos. ¿Sí? ¿Estamos bien? A partir de 0. Para que esté aquí, ¿cuánto tiempo? El mismo cuento. Entonces quiero que, ahí cómo se va a llamar, x 0, menos 2. Esa va a ser la posición, ¿sí? Quiero que, voy a comprar el x nomás, que el 2 seno de t medios sea igual a 0, ¿sí? O sea, quiero que el seno de t medio sea 0. ¿Qué ángulo someto aquí para que me dé 0? 180. Sí, pero 0 fome. 180. Si digo 0 y el tiempo es 0, ya lo tengo. ¿Cuánto? 180. 180 grados. O sea, tengo que meter aquí 360. 360. ¿Sí? O sea, necesito meter 2pi. O sea que el tiempo va a ser 2pi. El doble de... Sí, era obvio que porque esto es respecto a la circunferencia. En un cuarto de circunferencia se demoró pi segundo, ¿sí? O sea, 3,1416. Para otro cuarto de circunferencia va a llamar 3,1416, o sea, 2pi. ¿Qué tiempo va a estar ahí? 3pi. Y ahí... Ya. Y se pueden hacer miles de locuras más si usted quiere. Listo. Este que era fácil lo hice yo. No, es difícil, lo hicieron ustedes, ahora es fácil.
Otro, ejemplo 2. Ya. ¿Listo, borro? Borramos. Ejemplo 2. Dice dibujar la trayectoria de un objeto que se mueve